Muy buenos días, querido quinto básico. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a seguir, ¿cierto? Con lo que estábamos viendo en la clase anterior. Nosotros la clase pasada, en la clase 15, estábamos hablando acerca de cómo prevenir enfermedades, ¿cierto? Producida por microorganismos, pero también hay enfermedades que no tan solo son provocadas por microorganismos, ya son provocadas por acciones que tienen las personas, ya no por algún agente infeccioso como lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, el propósito de esta clase o el objetivo de la clase es conocer los principales componentes del cigarrillo y lo que provocan en el cuerpo. ¿Ya? Como ustedes saben, uno de los hábitos más dañinos que tienen las personas es el consumo de cigarrillo. ¿Ya? Cuando una persona fuma, habitualmente, cuando lo hace siempre, ¿ya? Desarrolla una adicción que se conoce como tabaquismo. ¿Ya? ¿De dónde viene la palabra tabaquismo? Proviene, ¿cierto? Es como un derivado del nombre de la planta, ¿cierto? De la cual se fabrican los cigarrillos, que es la planta del tabaco, como aparece en la imagen de ahí. Si ustedes se fijan, tiene unas hojas grandes, ¿cierto? Es una planta, ¿cierto? No es un arbusto, es una planta pequeña, la cual se hacen plantaciones, ¿cierto? De estas plantas se cultivan, ¿cierto? Se sacan, se secan y ahí es donde se producen estos cigarrillos. Cada cigarrillo contiene no solamente tabaco, ya contiene otras sustancias que dañan cada una de las células del cuerpo, ya. Se han detectado hasta ahora, ¿cierto? Los estudios que se le hacen a los cigarrillos, más de 4.000 sustancias que contiene el cigarrillo, ¿ya? Y obviamente unas dañan más que otras, ¿ya? Ahí dice que son aproximadamente 250 son nocivas, ¿ya? Nocivas se refiere a que no causan daño, pero todas las demás ya sí causan daños a cada una de las células que tiene nuestro cuerpo, ya no solamente al sistema respiratorio, sino que a todo el cuerpo. Una vez que una persona fuma, estas sustancias ingresan al organismo, ya como ingresa por el sistema respiratorio, se absorben más rápidos por el cuerpo, ya a través del sistema circulatorio, y es el sistema circulatorio el que transporta estas sustancias que son dañinas para el cuerpo y lo van distribuyendo, ya causan esa sensación de placer que tienen las personas cuando fuman un cigarro. Ya las personas sienten que se calman, ¿cierto? Y sienten que necesitan fumar. Y eso es por una adicción a... vamos a ver ahora. ¿Qué cosa? Esa. Voy a dejarlo ya. Perdón. Ya, entonces, una de las sustancias que contiene el cigarrillo es la nicotina. ¿Y qué es la nicotina? Es una sustancia química, ya, que está presente en el tabaco, ¿ya? En el tabaco que contiene el cigarrillo. ¿Qué hace la nicotina? Ingresa al organismo, ¿cierto? A través del humo, ¿ya? Pasa rápidamente a la sangre, ¿cierto? Cuando se produce el intercambio gaseoso. Aparte del cuerpo o la sangre recibir menos oxígeno, recibe nicotina, ¿ya? Es la nicotina la que hace adictas a las personas al cigarrillo, ¿ya? Es una sustancia adictiva, como dice ahí, y además eso les hace a las personas que fuman, les hace muy difícil poder dejarlo, ¿ya? Además, la nicotina es un estimulante del sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se activa después que las personas fuman un cigarrillo, ¿ya? Además disminuye el estrés y además también disminuye el apetito,
¿Por qué? Porque todo eso, todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿cierto? Con el apetito, se ve en el cerebro, o sea, afecta directamente al sistema nervioso. Ya el sistema nervioso que es manejado, ¿cierto?, por el cerebro. Otra sustancia que contiene los cigarrillos es el cadmio. ¿Ya? El cadmio es un metal, ya es un metal que se encuentra presente en los cigarrillos, el cual va a ingresar al organismo, ya, y se va a acumular en los pulmones. ¿Ya? No sé si ustedes han visto imágenes de pulmones de personas que son no fumadoras. El color de los pulmones es un poco rosáceo, ya es un poco como rosadito. Y el color de los pulmones de una persona que es fumadora son muy oscuros, casi negros algunos, cuando son de personas que llevan muchos años fumando. ¿Ya? El cadmio aumenta el riesgo de padecer cáncer del pulmón. Al acumularse en los pulmones, ¿cierto?, no se digiere, por lo tanto se va acumulando, ¿ya? Y esa acumulación de este metal puede producir cáncer, ¿ya? Un uso que tiene el cadmio en las industrias es la construcción de baterías. Imagínense, se utiliza para construir baterías, ¿cierto? Las baterías que se utilizan normalmente, por ejemplo, las pilas. Ya las pilas tienen cadmio, ¿ya? Y se supone que las pilas no se deben echar a la boca. Imagínense, se dice que las pilas ni siquiera pueden ser botadas a la basura, sino que tienen que ser enterradas en una botella con arena. ¿Por qué? Porque contamina todo el suelo. Ya contamina el suelo. Imagínense cómo contaminará entonces nuestros pulmones. Otra sustancia, ya que contiene otra sustancia dañina que contiene el tabaco o los cigarrillos, más bien dicho, los cigarrillos, es el alquitrán. ¿Ya? El alquitrán es una sustancia de color negruzco o una sustancia de color negro que se origina cuando se quema el tabaco. ¿Ya? El alquitrán se va acumulando en las vías respiratorias, por lo que los pulmones de un fumador se tornan grises, incluso negros, como le expliqué yo anteriormente. ¿Ya? El alquitrán daña el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el material genético. Y el material genético es lo que dice cómo somos nosotros, qué características tenemos. Que tenemos, por ejemplo, el pelo de un cierto color, el pelo liso o el pelo crespo, los ojos de diferentes colores, las manos con un tamaño distinto, los pies de un tamaño específico. Que si somos gorditos, que si somos flacos, todo eso tiene que ver con la genética. Y la genética o lo que nosotros, el que nos parezcamos, por ejemplo, a nuestros papás, eso tiene que ver con el ADN o con el material genético. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el alquitrán entonces? Daña ese ADN de las células, ¿ya? Y después de algunos años pueden producir cáncer además a los pulmones, a la laringe o a la boca. La laringe es donde se encuentran las cuerdas vocales. No sé si ustedes han visto o han escuchado a una persona que no tiene cuerdas vocales. Les queda un hoyito acá donde se encuentra como la manzana de Adán, que se le llama. Ya cuando ustedes hablan, se tocan ahí a la mitad del cuello y vibra. ¿Ya? Ahí se encuentran las cuerdas vocales. Cuando las personas tienen cáncer a la laringe, se les saca esa porción, por lo tanto no pueden hablar. Ya no se les escucha como nosotros nos escuchamos normalmente, y tienen que ponerse un micrófono en el hoyito que les queda ahí en el cuellito, ¿ya? O también se pueden producir cáncer a la boca o a la lengua incluso. Otra sustancia que es muy mala para nuestro cuerpo, para nuestras células, ¿cierto? Es el monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas que se produce por la combustión, en este caso porque se quema el tabaco. ¿Ya? El monóxido de carbono pasa rápidamente a la sangre y se une a los glóbulos rojos, que se pasa directamente a los glóbulos rojos, ¿ya? Y esto impide que la sangre o los glóbulos rojos capten el oxígeno, por lo tanto no ingresa oxígeno tan rápidamente a nuestro cuerpo. Por lo tanto se siente que falta el aire.
Esto causa entonces dificultades para poder respirar, ya que hay una menor disponibilidad de oxígeno, por lo tanto se siente que falta el oxígeno en nuestro cuerpo, no podemos respirar hondo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso tiene que ver por la falta de oxígeno, porque el dióxido de carbono es que lo ocupa en lugar del oxígeno. Espérate. Ya, perdón por las interrupciones. Tenemos otra sustancia que es dañina para nuestro cuerpo, que se llama benceno. ¿Ya? El benceno es una sustancia líquida y además no tiene color, ¿ya? Y aumenta el riesgo de padecer leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que da a la sangre, ¿ya? La leucemia se ve normalmente en niños, pero esa leucemia es producida por otras razones, ¿ya? Las personas adultas cuando tienen leucemias o tienen cáncer, este cáncer a la sangre, es grave porque no todos recuperan su salud. Y tenemos por último el formaldehído, que es una sustancia también incolora y que tiene un olor muy fuerte, ¿ya? Que puede dañar las células. Y también, ¿cierto?, esta sustancia está asociada a la aparición de leucemia. O sea, el consumo, ¿cierto?, de los cigarrillos siempre se asocia a la enfermedad del cáncer, ¿ya? Principalmente a las vías respiratorias, ¿cierto?, partiendo desde la boca, ¿ya? ¿Cierto?, la nariz hacia abajo, ¿cierto?, terminando en los pulmones. Y como en este caso estas dos sustancias también en la sangre. Ya, para la actividad de esta clase, ustedes tienen que realizar la actividad que se encuentra en la página 131 de su texto escolar, ¿ya? Aparecen una cierta cantidad de preguntas. Estas preguntas tienen que ser contestadas en su cuaderno, o sea, tienen que anotar el número de la clase, ¿ya? Recuerden anotar eso, por favor, el número de la clase, anotar las preguntas y luego ir contestándolas. Recuerden que tienen que hacerlo de forma clara y ordenada. Si es que pueden utilizar lapicera, utilícenla. Tranquilo, ¿cierto? Con mucho cuidado la van a utilizar. Si no les gusta utilizar lapicera, utilicen el lapigrafito, pero que sea legible, que no sea tan suavecito para yo poder ver o leer lo que ustedes escriben en las imágenes que manden. Y eso sería todo. Un besito para cada uno de ustedes, que estén muy, 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 muy bien. Nos vemos. Chao, chao.